Saludos hermanos, bienvenidos desde el balcón de Padre Pipo. Hoy es el día de San Juan María Vianney, 4 de agosto, el cura de Ars. El cura de Ars es el patrono de los párrocos, o sea, mi patrón, el patrón de todos los sacerdotes que son párrocos. Eh, Vamos a hablar un poco de él, de su historia. Lo voy a decir de memoria, porque no voy a leerles esto, es larguísimo y está aburrido. Pero la vida de él fue muy interesante. Anda, parcirete. Eh, Mira, nació en 1806 y un poquito más adelante fue a una escuela de seminaristas, como un preseminario, como un seminario menor. De ahí lo sacan y todo y vuelve para adelante y para atrás porque él no era muy inteligente. No es que dicen que era bruto, dicen que era de inteligencia mediana. Después se explica más o menos cuál es el caso. Eh, Luego de que trata de entrar al seminario y todo, le costaba un trabajo brutal el latín, lo llaman a la guerra, con la guerra de Napoleón en España. Él va. Entonces, el día antes de que lo envíen al campo de batalla, él se va a la iglesia a rezar y cuando vuelve, sus compañeros se habían ido. Entonces, el, un capitán o alguien así, él hace el cuento, mira, no, yo no deserté, es que se fueron sin mí. Entonces uno de los oficiales le creyó y le dijo, bueno, pues vete. Entonces cuando va de camino, una persona se lo encuentra y le dice, Juan Batista María fue a la iglesia a rezar. Dice, a la caída de la noche se encontró con un joven que se ofrece guiarlo hasta sus compañeros y en vez de guiarlo a sus compañeros lo lleva a un pueblo donde habían un montón de desertores. Allí el alcalde del pueblo lo anima a que se quede. Cuando se queda, pasan 14 meses para poderse comunicar con su familia. Cuando se comunica con su familia, su papá está furioso porque es un desertor. Pero que ese asunto, y que se entregue, le dice, entrégate. Ese asunto se resuelve porque su hermano se pone en su lugar. Le dice, no, tranquilo, yo voy en tu lugar y tú, no hay problema, porque eso se podía hacer. Entonces, ¿qué hace? Pues entonces, en el 1812 es enviado al seminario de Verrieres. Pero como estaba casi colgado en latín, continúa sus estudios de filosofía en francés. Fíjate que fueron un poquito. Él tuvo un cardenal que no lo cargó, el cardenal Fech, que era su tío, y lo ayudaba bastante. Ahorita vamos a hablar más de ese cardenal. Eh, ya él trató de entrar al seminario varias veces y se colgaba en los exámenes, pero finalmente logró entrar. En 1815, el 13 de agosto, que eso es la semana que viene, se cumpliría el aniversario de su ordenación sacerdotal por el Monseñor Simón. Ok, esto es la historia antes de ser sacerdote, su complejidad para ser sacerdote. Ya cuando es sacerdote, pues lo mandan con con Bailey Vianney, sí, que era el que lo ayuda. Funda un orfanato que luego se convierte en el ejemplo de los orfanatos en Francia, le llaman la Providencia, pero se cae, se lo cierran luego. Así que ahí es que lo envían a Ars. Cuando lo envían a Ars, él empieza a tener fama. ¿Por qué? Porque él era muy dedicado. Entonces, ¿cuál era su problema con la vida académica? Que él era muy espiritual, demasiado espiritual, y estaba muy adelantado en su vida espiritual porque ya había vivido y tenía edad. Él no entró a los 18 años al seminario. Entonces, al tener toda esta vida espiritual, no cuadraba con la vida intelectual, no le hacía sentido. Entonces lo mandan a Ars y en Ars empieza a tener fama por el ejército. Entonces a través del ejército, atendiendo gente del ejército, empieza a tener fama por todos lados. Al tener fama por todos lados, lo empiezan a visitar de otros países, hasta que llegue un punto en el 1855 que ya venían 20,000 personas al año a verlo. Oye, gente, sacerdotes, obispos, toda esta gente, religiosos, jóvenes, todos iban en busca de su consejo, cardenales, de todo. Ok, por esto
que se convierte en el patrono de los párrocos, porque él era muy buen párroco. Él le metía horas y horas y horas y horas al confesionario. Aquí hay unas curiosidades, no son tan curiosas, que son ahora sí que me enredé los papeles, que son míralos aquí, 10 cositas, no las voy a decir todas, datos del cura de Ars. Su primera comunión fue accidentada. La Revolución Francesa trajo persecución contra los sacerdotes, incluso después de ella tenían que disfrazarse para pasar de incógnito. Cuando él era jovencito, recibió la primera comunión, llevaron carros de heno, le pusieron frente a sus ventanas en la casa de su mamá y empezaron a descargar el material durante la ceremonia para evitar problemas con las autoridades. Esa era la vida. No querían a los católicos, ellos se las ingeniaban para poder dar la primera comunión a los jóvenes. Él siempre recordó ese día y lo atesoraba, la alegría con su Señor y el rosario. Casi se retira de la escuela de seminaristas por su problema a pesar de que sus maestros sabían que él tenía vocación, por su problema con el latín. Desertó del ejército, eso ya lo hablamos, lo expulsaron del seminario. Dice, logró ingresar al seminario mayor de Lyon, pero por su insuficiencia conocimiento del latín no entendía ni podía responder a sus formadores. Por eso es que él luego lo hacen estudiar en francés, le dan una oportunidad. Le piden que se marcha, él pues se va con el padre Bailey, que es el que muere al final luego, y él lo sufre muchísimo. Su maestro fue su primer penitente. Este mismo padre Bailey, que era su maestro, cuando logra que le den las facultades de confesar, él dice, pues yo soy el primero. Y fue el primero que se confesó con él. Luego fue un tremendo confesor. Venía gente de todo el mundo para confesarse con él, y los obispos, los sacerdotes, todos le pedían su consejo en la confesión. Tuvo una profecía. Las autoridades eclesiásticas lo enviaron al pueblo pequeño de Ars porque pensaban que con sus limitaciones, mira lo que pasa aquí, pensaban que con sus limitaciones intelectuales no podría servir en una comunidad grande. Entonces lo mandan a una comunidad chiquitita. Sin embargo, al llegar hizo una profecía: la parroquia no será capaz de contener las multitudes que vendrán aquí. Eso es espectacular. Esa es la confianza que él tenía en Dios, no en él, sino el trabajo que él sabía que Dios iba a hacer a través de él. Eso es brutal. Se fue ganando el amor del pueblo y les inculcó mucho amor a la Eucaristía, siendo su fiesta favorita el Corpus Christi. El Papa Pío IX definió el dogma de la Inmaculada Concepción. El santo pidió a los fieles que iluminaran sus casas en las noches y las campanas del templo resonaran por horas. Después de ese día, la gente de los pueblos cercanos, a ver los destellos, pensó que el pueblo estaba quemándose y acudieron a apagar el supuesto incendio. Él era revolucionario. Amaba mucho a Santa Filomena. La tentación era muy recurrente en su vida. Esto es muy normal en los sacerdotes, pero en él más. Dice que sufrió la tentación de desear la soledad y sentía incapaz el servicio que brindaba en la ciudad. Se sentía incapaz a lo que hacía. En una oportunidad le rogó a su obispo que le dejara renunciar, y en 3 ocasiones llegó a irse del pueblo, pero siempre regresaba. ¿Por qué regresaba? Por el gran amor que le tenía a Dios, que le tiene, porque él está en el cielo. Luchó pacientemente contra el demonio y nunca fue nombrado párroco. Nunca. Eso es lo más curioso. Dice, todos conocen a San Juan María Vianney con el título del cura de Ars. Poco importa la opinión de algunos canonistas exigente, que diría, a nuestro juicio con razón, que el santo no llegó a ser jurídicamente verdadero párroco de Ars, ni aún en la última fase de su vida, cuando Ars ganó en consideración canónica. Según esto lo explica Lamberto de Echevarría, autor del libro El Santo Cura de Ars. El obispo de Belay, según le concedió el título de canónigo, pero el hecho real es que se consagró prácticamente toda su vida sacerdotal a la santificación de las almas. Eso era lo que él hacía, salvar almas del minúsculo pueblo de Ars, y que esta manera unió ya para siempre su nombre y la fama
de su santidad al del pueblecillo. ¿Qué nos enseña todo esto? Que no es, aquí no es el más intelectual ni el que más estudios tenga ni nada. Aquí es el amor a Cristo. Él amaba a Cristo intensamente. Y esto es lo que lo hacía un gran sacerdote. Y esto es lo que lo hace el patrón de los párrocos. A mis hermanos sacerdotes, felicidades en el día de San Juan María Vianney, el cura de Ars, el patrono de los párrocos y de los sacerdotes. Dios les bendiga y que tengan un día excelente.